Llévatele, ¿no? Sí. Es el último número. Ya. Fue lástima a Carlos Monsiváis que se muriera justo cuando… Te aviso, ¿no? Y dice tu la difusión, ¿cuánto de verdad? ¿Cada 3 o cada 5? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que? De 3 en 3. Bueno, vamos a retomar la dinámica. Vamos a tomar 3 preguntas para que Joan las anote y después de esas 3 preguntas viene su participación y posteriormente, si hay interés en seguir preguntando, les voy a pedir por favor que vayan levantando la mano para que vayamos tomando el orden y en ese orden tenemos 2, ¿alguien más? Les pido por favor si se pueden presentar. Buenas tardes, mi nombre es Josué, soy antropólogo físico. Deseo hacer 2 preguntas muy específicas, muy rápidas. No me percaté de que durante su presentación usara el término desarrollo sustentable. No obstante, este término frecuentemente va ganando terreno en algunas áreas. En México, algunas universidades ofrecen posgrados en desarrollo sustentable. Leí en una de sus gráficas desarrollo sostenido. Usted me aclarará si es lo mismo o no. Preguntarle sobre ese concepto y sobre el valor que pueda tener. Y una segunda, usted muy probablemente debe haber escuchado o debe conocer muy de cerca este movimiento moderno larouchista, el que dirige Lyndon LaRouche, un individuo que ha sido colaborador incluso de Nixon y otros presidentes estadounidenses, y que tiene un aparentemente amplio planteamiento sobre traer agua de deshielo de los polos para fertilizar los desiertos y que está teniendo un impacto en algunos grupos. En el Distrito Federal por lo menos hay muchos grupos de jóvenes larouchistas que creen a pies juntillas las expresiones de LaRouche, su concepto de los créditos, estudian su economía física, que no conozco a detalle, pero en la que dice que el movimiento económico se mide por la transformación física de los objetos que se mueven en la sociedad. Pedirle un comentario al respecto, se lo agradezco. Bueno, gracias por la presentación, doctor Alier. Pues yo me llamó la atención su comentario sobre la permacultura en el DF, como una cuestión de que pues, usted está totalmente al tanto de que hay una ignorancia absoluta con respecto a eso, porque pues dijo, pues sí, haría falta que en el DF la permacultura, pues alguien viniera a enseñarnos, ¿no? No sean los australianos o los japoneses, ¿no? Pero pues me parece, pues que es sintomático de que en su experiencia no ha visto este desarrollo de la permacultura en el DF y quizá en otras urbes, ¿no? Entonces, sobre ese punto me interesa la relación que la permacultura pudiera tener para el desarrollo y conservación de biodiversidad en contextos urbanos, no solo como así bancos de semillas o producción orgánica de alimentos para consumo, porque me parece que es una forma que tendríamos de oponernos a las pues, actuales cambios en la legislación agraria, donde está estipulado que se va a restringir el acceso a semillas, se va a penalizar pues que la gente tenga sus semillas, tenga la posibilidad de plantar, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber su opinión sobre un ecologismo popular urbano, ¿no? Porque existe como se ve como de fuera, ¿no? Y en los contextos urbanos está la idea de que, pues sí, pues el agrónomo, el agroecólogo, pues es el que sabe y que pues las políticas públicas que se implementen desde el gobierno, pues van a estar bien encaminadas porque las dirige un agrónomo, un agroecólogo, pero pues muchas veces hemos visto que no es tal el caso, ¿no? Usted mencionaba el trabajo de Miguel Ángel de Quevedo y que es un ejemplo
de otra cosa que usted mencionó sobre el cultivo de eucaliptos, ¿no? Él decidió plantar en la avenida eucaliptos, pero pues es una política pública muy mal pensada, como traída desde Europa para acá, porque el eucalipto se utiliza para desertificar zonas pantanosas, entonces como que en esta zona donde es lacustre, simplemente se está quitando el agua y en vez de conservar especies nativas, el eucalipto acidifica la tierra, entonces ya no permite el crecimiento de otras especies. Entonces, pues es un problema de ignorancia en los contextos urbanos y una ignorancia que va acompañada de una sumisión ante el conocimiento de los intelectuales o en este caso agroecólogos, ¿no? Entonces me gustaría saber su opinión sobre esto. Buenas tardes. Me gustaría conocer su opinión respecto a la ecologización de la política formal, o sea, las perspectivas que usted ve en América Latina para que los movimientos de política formal del gobierno, de los partidos políticos, verdaderamente traigan este giro ecológico. Esto en el sentido de que estamos en momentos donde pues, obviamente la población es mayormente pobre, los estragos de este ecocidio se están viendo tanto en la urbe como en el campo, ¿no? En la alimentación se ve claramente, por ejemplo, la calidad de la alimentación, las enfermedades que esto trae, y esto de alguna manera pues podría llegar a influir, ¿no? en los movimientos de política formal. No estoy hablando de los partidos ni los personajes políticos ya como enquistados, sino estoy hablando de movimientos con estas perspectivas que pudieran por esta justicia ambiental y esta justicia social que proclamaran como objetivos, llegar a estos cotos de poder, a estos lugares de poder y desde ahí empezar a hacer un cambio. Pero me gustaría saber las perspectivas y si cree que esto puede ser posible, ¿no? Esto indudablemente llevaría a la transformación del Estado como lo conocemos, de un Estado que funciona, ¿no? Con cotos de poder muy claros y para beneficiar a unas clases muy específicas y las perspectivas para este cambio del Estado. Sería mi pregunta. Bueno, son tres muy buenas preguntas, o cuatro, de hecho. La primera, desarrollo sustentable o sostenible. Yo sé que se ha usado de distinta manera acá y Enrique Leff es uno de los autores que lo ha distinguido. En inglés se dice Sustainable Development, que no sé si había que traducirlo como sostenible o sustentable. Más bien yo lo que creo interesante, bueno, según qué acepción, o sea, cuidarse del sustento, precisamente sería el desarrollo de la supervivencia, ¿no? En inglés sería de la livelihood, un desarrollo así que entraría mucho en las ideas de Cal Polanyi, tal vez, ¿no? Un desarrollo de los comunes, ¿no? En ese sentido, si se le da este significado, me parece muy bien. Yo creo que la señora Brundtland y el comité que, bajo su nombre, que publicó esto en 1987, era como se podría interpretar como una especie de defensa desde la socialdemocracia keynesiana, que hay cosas peores en el mundo que la socialdemocracia keynesiana, pero que es lo que regía, ¿no? En Europa y en parte en Estados Unidos en algún momento, como con la época de Kennedy. Me acuerdo que los informes económicos en la época de Kennedy, yo me crié un poco con esto como economista, eran totalmente llenos de Keynes, ¿no? El multiplicador era tal, había que hacer déficits. O sea que la economía keynesiana, socialdemócrata, escandinava, europea, dijo, ¿qué hacemos con el ataque del ambientalismo, del ecologismo, los límites al crecimiento, todo esto? Vamos a decir que el crecimiento o el desarrollo, pero pensaban en crecimiento económico, es compatible con el ambiente, con la defensa del ambiente. Y por esto me parece a mí como una contradicción en términos, un oxímoron, como dicen ahora, en el desarrollo sostenible. Pero claro, mejor que el insostenible, digamos, ¿no? O sea, los programas académicos se ponen nombres a veces que uno podría ponerse a discutir. Lo importante es lo que se explique dentro del nombre. Economía ya sabemos lo que se explica, pero también se podrían explicar otras cosas. Pero, o sea que si es como, si un programa académico de desarrollo sostenible me parece bien, sí, yo le llamaría más de ciencias ambientales, que es
que es el tema académico, ¿no? Ciencias ambientales o ecología humana. Esto es lo que científicamente se trata de hacer, ecología de los humanos. Y no ponerse a discutir si es de ciencias o de letras o de ciencias sociales, ¿no? Es de todo a la vez. Hacerle un edificio propio y pensar que tiene que ser de ciencias. Claro, entonces la gente que saldría de allí serían graduados en ecología humana, quizá no tendrían trabajo, esto es verdad, no encontrarían. Si pones ingeniero en ecología humana, quizás sí, ¿no? Pero no hay que engañar mucho y creo que la disciplina, o el campo transdisciplinario es ecología humana. Yo diría, y aquí estudian economía ecológica, ecología política, agroecología, sociología ambiental, historia ambiental, todas las ciencias sociales que han nacido en los últimos años, pero también el metabolismo, química ambiental, algo de eso tiene que aprender, porque si no, no entiende lo otro. Pero haber contestado, o sea, después... Larouche, yo he leído a veces cosas de Larouche, no sé si está vivo o muerto, Larouche. Pero como cualquier ser humano puede optar por la reencarnación, pero no sé cuánto depende del movimiento de él. Y sí que ha escrito mucho de energía, no me parece que tenga un valor científico grande porque es mucho de segunda mano, ¿no? Como si él hubiera inventado todo, no cita a otros autores, ¿no? Antes vino alguien y dijo, ¿por qué no ha citado la negentropía, ¿no? Desde el año 45 del Schrödinger, que me olvidé el nombre de Schrödinger, o de antes algunos de que la economía en algún sistema muy concreto puede ser antientrópica, aunque exporta la entropía a otros sitios. Todo esto él, que yo sepa, no lo discute mucho. Pero sí va a crear como unos grupos, digamos, que deben leer cosas de energía, que me parece bien, pero que como tal grupo un poco así sectario, vamos a decir, tienen como una conciencia de que ellos están en lo cierto y la otra gente no está en lo cierto, ¿no? Un poco como agresivo incluso intelectualmente. Y esto me parece mal, porque aquí hay más que en Barcelona, incluso teniendo en cuenta la proporción de habitantes, no lo sé, ¿no? Porque en México. Creo que en algunas cosas es un pensamiento que tiene muy de derecha también, en otros no. No me parece de mucho interés, pero sí de interés politológico y sociológico en ver quiénes son los que lo han leído, ¿no? Bueno, muchas veces la gente necesita refugiarse o tener algún gurú, alguna especie de grupo de amigos, ¿no? No sé lo que hacen en la práctica. No le doy importancia científica, digamos. En cuanto a la permacultura, espero haberme expresado bien antes, pero yo creo que la permacultura, sí, la permacultura del australiano que la predica o cualquiera es una gran cosa. Y yo creo en este ecologismo popular urbano. Creo en lo que en Estados Unidos llaman guerrilla food gardening, ¿no? Contra la especulación urbana. Si hay un sitio vacío en la ciudad, en vez de esperar que allí construyan otro edificio y ganen mucho dinero cuando ya hay demasiados edificios y hay hipotecas por todas partes, ¿no? Hubo como en Estados Unidos, en España, en Irlanda, este derroche de construcción que ha causado la crisis económica financiera porque no se puede ni pagar las hipotecas, es totalmente absurdo, ¿no es verdad? Mejor hubiera sido dedicar estos solares, se dice aquí, estos espacios urbanos vacíos, a jardines de agroecología para los vecinos, como se hizo en Cuba en parte por la crisis del año 90, y me parece muy bueno pedagógicamente, ¿no? Que los niños sepan de dónde viene la comida, y me parece que habría tecnologías para hacerlo así, me parece muy bien. Y no he hablado mucho de esto del ecologismo urbano popular, como me parece muy bien el ciclismo urbano y todo el movimiento de también tiene un nombre en inglés, de critical mass, ¿no? Porque empezó un poco parece en San Francisco, pero yo he participado en esto no muchas veces, de ir en grupos de ciclistas para imponer los derechos de los ciclistas y cada día practico derechos del peatón, digamos, ¿no? Contra la industria del automóvil en Barcelona,
que por cierto los peatones estamos bastante bien tratados en Barcelona comparado con otros sitios del mundo, porque hay unas veredas amplias y podemos circular. Me parece muy importante imponer el ecologismo así en la ciudad. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo en la permacultura, pero un permacultor mexicano que dijera, yo la milpa no me interesa, supongamos que exista, estoy seguro que no. Permacultor, tengo incluso exalumnos en Barcelona que son ¿no? Squatters, urbanos rurales, en zonas urbanas, y que practican permacultura, ¿no? Huertos agroecológicos y con los vecinos, me parece, y son activistas, ¿eh? Para vivir, pero lo hacen porque creen en una idea que es esta. Creen en el cambio civilizatorio, ¿no? Pero un mexicano permacultor que dijera, yo la milpa no me interesa ni sé lo que es, ni la milpa lacandona, ni la milpa, ¿no? a 0 metros de altura, ni la tarahumara es la que está, o la que está en el Estado de México, digamos. Quiere decir que está desde 100 metros hasta 3000 no me interesa ni los flujos del nitrógeno dentro de la milpa, ni todo esto, ni estoy maravillado de que inventaran algo así, ¿no? Sería una persona culturalmente discapacitada, que no es una palabra que debería haber usado, una palabra culturalmente pobre, digamos, ¿no? Empobrecido voluntariamente, digamos. En cambio, un permacultor en Australia, bueno, como ya acabaron con los aborígenes, que además no tenían mucha agricultura. Y también opino igual que usted respecto a los eucaliptos. Creo que los eucaliptos no es una buena... Y han nacido muchísimos movimientos contra eucaliptos, ¿no? Quizá Miguel Ángel Quevedo, dentro del conservacionismo, le podríamos poner, no en el conservacionismo de John Muir en Estados Unidos, conservar la naturaleza prístina, que aquí debería ser prístina pero habitada, ¿no? En muchos sitios, y conservada más o menos, sino más bien en la ideología Gifford Pinchot, ¿no? de la plantar árboles, en vez de destruirlo, plantar árboles, pero para un desarrollo sostenible, podríamos decir, una modernización ecológica, para un crecimiento que fuera sostenible, mejor que nada, pero yo no creo mucho en esto, ¿no? ¿De qué línea era Quevedo? Lo debería leer, y hay un libro de esta, ¿cómo se llama? Simonian, ¿no? Simonian, hay un libro de una autora norteamericana sobre el ecologismo en México, pues que habla mucho de, en fin, debería informarme mejor sobre el asunto. La última pregunta es la más interesante, quizá, y difícil de contestar, que es, ¿habrá un ecologismo en la política formal, ¿no es verdad? ¿Y cómo debería ser? Yo creo que hay indicios de esto en América Latina. Por ejemplo, Alberto Acosta, que es muy amigo mío, un economista de Ecuador, que ya con cierta edad realmente se convirtió a la economía ecológica y al ecologismo popular, asociándose con ecologistas, ¿no? Que a su vez se asociaban con gente muy indígena o campesina, ¿no? Como es Acción Ecológica en Ecuador. Y fundamos una vez un instituto de estudios ecologistas en el cual viene gente de lugares, ¿no? Y les damos clase y aprendemos a la vez que damos clase. Y esto lo ha llevado mucho a Acción Ecológica, Esperanza Martínez, Ivonne Yáñez, gente muy notable que hay en Ecuador, mujeres casi todas, biólogas, que fundaron Acción Ecológica. Y Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Constituyente, ministro de Energía y Minas, el primer gobierno con Correa, es el que llevó de las ideas a la práctica, quería llevar la propuesta del Yasuni-ITT, dejar el petróleo en tierra, y al final se peleó con Correa, o no tuvo suficiente paciencia, o Correa no tenía remedio. Hay bastantes distintas interpretaciones que apelan más bien a la psicología social política, que explican por qué se retiró, se presentó a elecciones sin ninguna ganas, pero todo el mundo le empujó y salió muy mal con pocos votos, ¿no?
y por tanto el ecologismo político, con Alberto Acosta como de líder, no ha prosperado en Ecuador. El otro ejemplo que he dado es Van der Falconi, que ha sido un ministro que está en la Flaxo y que ha hecho unos discursos realmente recopilando, o sea, haciendo servir todas estas ideas del ecologismo latinoamericano, de deuda ecológica. Hay otros que también lo usan, ¿no? Pero ¿cómo se plasmará esto en la práctica? No lo sé. Ahora en España, por ejemplo, hay este partido nuevo que se llama Podemos, ¿no? Que tuvo un éxito en la elección europea, gente joven, politólogos, que han leído mucho de politología y que piensan que lo importante es salir en televisión, lo dicen claramente. Dice, todo esto de la universidad, esto no sirve para nada. Has de salir en televisión, pelearte con la derecha y tener 4 ideas claras y decirlas una y otra vez. Y hace poco firmaron, una de las ideas claras es una Ada Colau catalana, que ha sido la líder de la plataforma contra los desalojados por hipotecas. O sea, ya vio lo que iba a pasar en 2007, 2008, y no por promocionarse ella, por ayudar. Fue una vez al Parlamento porque presentaron una iniciativa popular, les llamó criminales al tipo de la banca que fue allí, le reprendieron de usar esta palabra, dijo, pero si es una palabra obvia, están echando a la gente de las casas que compraron y no pueden pagar, madres con hijos, es un crimen. Total, salió en televisión y esta quizá va para alcaldesa de Barcelona, ¿no? Son ecologistas, este nuevo grupo que ha salido. Bueno, todos han firmado un manifiesto que se llama Última Llamada. Sí que son ecologistas, son jóvenes, son ecologistas de alguna manera. ¿Harán del ecologismo un tema principal? Yo creo que depende. Si bien que ganan votos, sí, si no, no, creo. Porque son muy profesionales, ¿no? Estos de Madrid, sobre todo. Ada Colau es distinta, un poco más. Pero puede ser que sí. Este manifiesto se llama Manifiesto Última Llamada. Yo envié un artículo a La Jornada, pero a veces me hacen esperar mucho y todavía no ha salido, creo. Explicando lo que dice este manifiesto, que es maravilloso. Dice, cambio civil, lo escribió Jorge Rickman. Aprovechando este momento que hay en España de cambio, yo creo que va a haber un cambio político en España, porque es que no puede continuar así. Ahora, ¿cómo va a ser? No lo sé. Si va a ser a través de partidos, si va a ser a través de movimientos sociales, con redes, ¿no? Con partidos, yo lo que he vivido en Europa desde el año 80, cuando los verdes alemanes nacieron, a mí me entusiasmó, porque venían del 68, Rudi Dutschke y todo, es mi época, digamos. Y poco a poco, de una visión mundial que tenían, se han ido haciendo más y más provincianos europeos, ¿no? Y no dicen nada que les haga perder votos. Y esto yo lo sé. Una vez hemos tenido reuniones hace ya 10 años sobre la deuda ecológica. Europa debe reconocer la deuda ecológica. Están totalmente, lo entienden perfectamente. Y la Fundación Henry Bell, todo esto decían, no nos conviene electoralmente. Bueno, como es un partido político, tú como... No, Ralph Fuchs, no sé si conoces, o sea, se pueden decir los nombres de los que... Y los más radicales de los verdes alemanes o se murieron como Petra Kelly o se salieron, ¿no? Ahora es mejor los verdes alemanes que el resto de partidos en Europa, yo creo que sí, pero ¿hasta dónde se puede a través de la política electoral presentar una alternativa civilizatoria? Que primero que te voten y que luego la mantengas una vez te hayan votado. Esto parece que es lo más difícil, ¿no? Yo que viví la transición política española, imagínate todo lo que renunciaron, entrar en la NATO. Iba a haber referéndums de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco. Todo el mundo estaba convencido que esto era, que el posfranquismo implicaba esto, ¿no? Hubo algo totalmente... Bueno, pero en fin, estoy explicando cosas muy obvias. Entonces, la pregunta te la hago a ti, ¿cómo lo harías, digamos, ¿no? Además tienes una edad mejor que yo y un pasaporte mejor que yo no me puedo poner a hacer política en México, ¿no es verdad? ¿Cómo lo harías? Antes dije que a mí me pareció una lástima que el neozapatismo del 94, que fue algo bien animador, ¿no es verdad? Y que tenía su historia también,
y que nació de una crítica al NAFTA. Yo siempre le llamo NAFTA porque se trata de exportar petróleo barato, ¿no? Entonces hay gente que le llama el TLC, pero yo le llamo el NAFTA, el tratado en inglés. Pues protestó contra esto con toda razón, pero el subcomandante en algún momento al principio dijo el ecologismo es cosa de gringo, ¿no? El ecologismo dijo esto, lo escribió, no, ha escrito mucho, que es de agradecer, y ha discurseado mucho. ¿Por qué? Porque no había leído a Enrique Leff todavía, ni a Víctor Toledo, ni a mí, ni había entendido que es más importante. No tenía que leer, tenía que haber visto que en la práctica estaban haciendo ecologismo, ¿no es verdad? ¿Pero por qué? Es una cosa un poco extraña de pensar que era... Y el cambio climático no es de gringo, el cambio climático, ni la biodiversidad agrícola, ¿no? Es de mesoamericano. Esto es la biodiversidad agrícola. Entonces, falta todavía la próxima ola. La próxima ola será la buena del ecologismo popular. Pues ya. Bueno, si más que ¿Ya no hay pregunta, preguntas? si hay alguna protesta, que protesten los que quieran protestar, la apuntaré. Buenas tardes. Bueno, yo le agradezco al instituto el que nos acerque a este tipo de personalidades. Creo que es bien valioso que hagan este tipo de cosas y agradecerle al doctor su presencia y la ponencia que dio fue maravillosa. Mi pregunta va relacionada con la ecología política y la economía ecológica y la ecología política. Tienen que ver con el mercado, con la sociedad y con gobierno. Yo hace poco leí a Peter Haas, citando a Hulme, que decía que los problemas ambientales son más el resultado de una crisis de gobernanza que el resultado de una crisis de mercado o de una falla de mercado. Me gustaría saber si está de acuerdo con ello o qué opinión le merece. Puedo contestarlo ya. Yo creo que la visión de la crisis de gobernanza es posible tenerla, ¿no? Por ejemplo, incluso a nivel internacional, que se pongan de acuerdo Obama y los dirigentes de la China con el cambio climático, que hagan un tratado. Como no lo hacen, uno puede decir, bueno, porque están jugando un juego en el sentido técnico, de teoría de juegos, que nadie quiere perder, no sé qué, y falta gobernanza, y no es un fallo del mercado, es un fallo de la gobernanza, ¿no? Yo creo que el fallo del mercado es una tontería, porque no es un fallo del mercado, no es una externalidad enorme, como dijo Stern, ¿no? La mayor externalidad que he visto, no, lo que es una transferencia de costos que nadie quiere sufrir el daño de los ricos del mundo, digamos, y incluso ignorando la ciencia que está bien demostrada. Y tampoco es un fallo, yo lo llamaría como algo, un abuso que está provocando un movimiento contrario de justicia climática. Pero no está mal describirlo de otras maneras y avanza la discusión. Pero yo no creo ni en el fallo del mercado ni en el fallo de gobierno, como dicen algunos, falta de gobernanza, sino mi interpretación es más en términos de estos conflictos y quién está a un lado, quién está a otro, y cómo estos conflictos pueden ir a hacer avanzar la sociedad y la economía en una cierta... Me interesa más los movimientos en la calle de justicia climática, como había en Copenhague, un montón, y la policía les pegó. Yo lo miraba un poco a distancia. Yo estaba ahí, pero un poco lejos. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando dentro? Que no está pasando nada, ¿no? Claro, era un fallo de gobernanza dentro, pero, en fin, los que querían decir algo tampoco les dejaban decirlo. Muchas gracias por esta síntesis tan interesante. Yo quería preguntarle qué posibilidad le ve a la patrimonialización, por ejemplo, del patrimonio biocultural. Cuando hablamos del patrimonio biocultural, ¿qué posibilidad académica, política, económica le ve a esta idea del patrimonio biocultural? Yo creo que es una idea buena, se parece mucho a la idea de los comunes, ¿no? Que no sea, por ejemplo, si hablamos del patrimonio histórico, cultural de un lugar, ¿no? Aquí, el monumento a los niños héroes, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos pensarán quizá
Pero, en fin, la mayor parte de mexicanos debe parecer bien que se conmemore un hecho así de una potencia europea que quería apoderarse del país, toda esta historia. Si alguien dijera, no, lo vamos a derruir y vamos allí a construir otro McDonald's o de esto, la gente protestaría. Entonces, el patrimonio cultural, histórico, casi todo el mundo acepta que esto existe y que se debe conservar. En cambio, el biocultural, pues parece como algo que mucha gente urbana no sabía ni que existía y que otros dicen, no, entonces lo vamos a poner, dar derechos de propiedad, patentarlo, ponerlo en el mercado. Esta es su defensa. No, su defensa es sacarlo del mercado, seguramente, remunerar de alguna manera, de otras maneras, lo que, ¿no? A través, no sacar al mercado. Es decir, el mercado quizá paga por una agricultura ecológica y por conservar las semillas en parte, pero si no paga lo bastante, hay que apoyarlo de otras maneras en vez de, como ahora, ir a destruirlo con importaciones o con estas leyes que hasta quieren prohibir, ¿no es verdad?, la reproducción de semillas. O sea, me parece bien. Puede ser como otro concepto de este ecologismo que aquí estamos hablando, ¿no? El patrimonio, que siempre había existido. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad agradezco mucho estar aquí. Me enteré por casualidad, pero es un honor realmente escucharlo. Yo tengo 2 preguntas nada más, en el sentido de que cuando hablamos sobre movimientos sociales, un movimiento representativo en el caso de Europa han sido las ecoaldeas hasta cierto punto. Entonces, en ese sentido, bueno, las ecoaldeas han sido como, pues, entes bastante, yo pienso que han sido como que bastante heterogéneos, porque no se puede como que decir, pues esto es, en general, las ecoaldeas tienen que cumplir tales y tales funciones, sino como que cada una han tenido como que sus particularidades. Y en ese sentido, también el movimiento de las ecoaldeas ha venido a dar sus frutos hasta cierto punto en América Latina. Entonces, a mí me gustaría saber su opinión respecto de este movimiento de ecoaldeas. Y por el otro lado, también un punto que me llama la atención es el hecho, por ejemplo, en el caso de los movimientos sociales, en lo que es la parte urbana y este involucramiento o este activismo social, el referente principal respecto a la noción sobre la simplicidad voluntaria. Esas como que serían como que mis 2 preguntas en general. Gracias. Yo creo que son muy buenas preguntas porque hay, dentro de todo el movimiento social, ecologista, gente que realmente cree que estamos en una crisis de civilización. En Europa hay mucha gente, bastante gente, ¿no?, con varios orígenes, tanto de la economía ecológica como del postdesarrollismo, como de críticas culturales, como Serge Latouche, que es un antropólogo, que está como desembocando en lo que se llama la decroissance, el decrecimiento, o en Alemania le llaman Postwachstum, porque quiere decir postcrecimiento, porque piensan que en alemán no saben cómo suena decrecimiento. Y, por ejemplo, en Leipzig, ahora en septiembre, la primera semana, va a haber un congreso y están desbordados, tienen 2.000 personas que quieren ir y están parándolo porque quiere ir muchas más gente todavía, jóvenes, y muchos de ellos en Europa, yo tengo conocidos, que están haciendo como experimentos sociales, ¿no?, como ocupando casas, como teniendo estos campos agroecológicos. François Schneider, que es un ingeniero, que es uno que dio la vuelta a Francia, una buena parte de Francia, con un asno que no lo sabía manejar, dice, un asno idiosincrático, así que tenía su propia voluntad como buen asno, pero que llamaba mucho la atención, ¿no? Dice, tú quieres el ingeniero François Schneider y me dedico a ir a dar la vuelta en asno a Francia hablando de la décroissance, ¿no? Entonces él ahora tiene un lugar justo en la frontera de Francia, en Cataluña,
que le llama Can de Creix, que en catalán quiere decir la casa del decrecimiento, y está allí sembrando sus viñas con todo un sistema de reciclaje de excremento humano muy interesante, que llama mucho la atención a los que van, como yo, que van allí, porque te explica dónde tienes que hacer cada cosa en su momento adecuado, etc. Y, en fin, bueno, claro, uno hace pensar, ¿no? Porque es un ingeniero, podría estar en una fábrica, podría estar en la universidad, y una vocación muy grande de cambiar el sistema con pequeñas prácticas. Las ecoaldeas han sido esto, aprovechando también pueblos que se han quedado vacíos, ¿no? Edificios. Hay las transition towns, ya un poco mayores en Inglaterra, muy monotemáticas, pero muy competentes, ¿no? Que en alguna manera pertenecen a todo esto del decrecimiento, ¿no? Hay una cierta tendencia a decir lo importante, porque es muy difícil, mucha inversión de tiempo, de energías, son los experimentos locales. Vivir. Yo hice un Claudio Cattaneo en Barcelona, que es un ocupa intelectual, ¿no? Italiano. Hizo una tesis y quería demostrar que es verdad que viven con un euro al día. En la ciudad de Barcelona se roban un poco la electricidad. Y había un examinador que dice, cuando tenéis hijos, ¿qué hacéis? Dice, lo tenemos en casa. O nuestras compañeras tienen el hijo en la bañera, en la casa, con no sé qué. Y tienes una apendicitis, ¿qué haces? Dice, bueno, vamos al hospital. Dice, ¿quién paga el hospital? Yo pago el hospital con mis impuestos, ¿no? Dijo el presidente del tribunal que lo quería maltratar. Entonces, claro, no están fuera del sistema, pero ven el sistema de otra manera. Porque tú tienes que vivir como un ocupa, que viene la policía de vez en cuando, que tienes que hacen asambleas cada semana con 28 personas o 30, cada una hablando un idioma distinto porque atrae a mucha gente de fuera. Yo tengo mucha admiración por su tesis, su libro, Claudio Cattaneo, y por él como persona, ¿no? Y hay gente así. Entonces me parece muy bien estos experimentos. Pero claro, creo que lo que debería haber sería como una alianza del movimiento, del decrecimiento, el steady state, prosperidad sin crecimiento, todo esto es lo mismo, con el movimiento de justicia ambiental, que es mucho más fuerte en el sur. Creo que el empuje mayor puede venir del sur, donde mucha más gente padece las injusticias y matan a mucha más gente, matan a muchos más ambientalistas. Bueno, mejor que no maten a nadie, ¿no? En ningún sitio. Pero esto también significa algo, ¿no? Mariano Abarca, Betty Cariño, aquí hay listas. Luis Fernando Navarro ha publicado un libro entero, y Víctor Toledo, cuando publica en la jornada listas de... Pero en Colombia pasa lo mismo, en Filipinas lo mismo, en la India no tanto. Entonces, este ecologismo popular es el aliado principal del norte. Y los del norte no pueden olvidarse de cómo es el mundo real. Toda la dificultad de la emigración del sur al norte, todo nuestro sobreconsumo, ¿no? Entonces, la simplicidad voluntaria es parte de esto, pero también ha nacido como algo local, como Ted Trainer en Australia otra vez. Me parece muy bien, ¿no? Pero no tiene que ser un movimiento único, tiene que verse dentro de esto. Tiene mucho que ver con religiones. Por ejemplo, Gandhi practicaba la simplicidad voluntaria, pero y Tolstoy también, dentro de lo que cabe, digamos, para un conde ruso, y Thoreau, ¿no? Entonces yo creo que todo esto son cosas muy importantes, parte de lo que estamos discutiendo, y se pueden ver conjuntamente. Hacer respuestas demasiado largas. No quiero cortar las preguntas, pero creo que estamos como acabando, ¿no? Si hay alguna muy urgente. Bueno, nada más es que me pareció que dentro de los planteamientos, los rasgos del ecologismo latinoamericano, no sé si fue una ausencia o qué fue, que es sobre la salud ambiental, que me parece que pues es un tema que también ha cobrado como mucha auge, sobre todo en México, después de la influenza del H1N1, y
pues todo el movimiento ambientalista o ecologista que ha habido en nuestro país. Bueno, yo pertenezco a un grupo, a un colectivo que trabaja en Jalisco y tenemos una gran preocupación porque ahí hay un problema de contaminación ambiental muy fuerte, pero especialmente el problema está relacionado con la salud. Entonces, bueno, la pregunta específicamente es, pues, ¿dónde entra este problema, este tópico dentro de la ecología política principalmente? Aunque también, pues claro, desde la economía ha sido abordado desde el costo-beneficio, el costo de tener una vida saludable, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál sería como su perspectiva? Yo estaba en Ecuador una vez y invitaron a una reunión de salud ambiental, que eso fue en Cuenca, y hay todo un movimiento internacional de salud ambiental, gente de la India, etcétera, y me pareció fantástico, me pareció muy bien, y es verdad, me lo he olvidado, o sea, lo deberíamos poner como parte o sea, claro, los de la salud dirán, la salud es lo primero, como dice todo el mundo, ¿no? Y parece muy importante, pero también se puede ver, igual que se puede ver vía campesina como la soberanía alimentaria, que es muy importante, abarca muchísimas cosas, pero como parte de este movimiento global de justicia ambiental con un eslogan muy potente, inventado no como la FAO decía, seguridad alimentaria, pero no, soberanía alimentaria, ¿no? Nadie entendía muy bien y ahora hay tesis y libros y artículos, lo mismo con la salud ambiental. Esta salud ambiental tiene que ver también con, yo creo, el movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos inicial, ¿no? La contaminación, que el asma va por barrios, por ejemplo, ¿no? Entonces la salud ambiental, sí, debería informarme más y ponerlo en la lista. Doctor, gracias, buenas tardes. Y yo nada más tengo una sola pregunta y es, ¿qué impacto va a tener con esta apertura que hay ahora en la reforma energética que acabamos de prácticamente estrenar la semana pasada en México en relación a, bueno, cuál será el impacto que va a tener en términos de ecología política y de economía ecológica en nuestro país, sobre todo, bueno, pues en estas características que se está empujando mucho sobre energías renovables? Pues no sé si son renovables todas, ¿no? Yo creo que no. O sea, lo que pasa es que la economía industrial se basa en combustibles fósiles, sabemos esto, y son carbón, gas y petróleo, ¿no? Entonces, poco a poco hay como una idea que hay que sustituirlos, pero el hecho es que el poco a poco viene en parte influido por el cambio climático, el dióxido de carbono, y por el peak oil, ¿no? Porque el peak oil no es una cosa que ya ha sucedido o que se puede ver tan clara, pero sí es verdad que cuando se busca petróleo a 6.000 metros en el mar de Brasil, ¿no? Y se ponen contentos porque encuentran, o con el accidente que no es tan accidental, ¿no? De British Petroleum en el Golfo, porque es algo así previsible que haya este tipo de accidentes, o con el fracking del gas en lugares donde hace daño el fracking, que todavía no se sabe cuánto daño va a hacer. Tanto es así que hay sitios que la gente no lo quiere cuando pueden, ¿no? En Europa, ni en Francia, ni en Bulgaria hay fracking. No sé si leyeron que el jefe de la OTAN, que es de Dinamarca, ¿cómo se llama? Rasmussen, que está por salirse, fue a hacer un discurso en Inglaterra, en una reunión que no figuraba que no habría periodistas, pero había, y le preguntaron sobre el fracking del gas, y dijo, esto lo paga Putin, todos están pagados por Putin, ¿no? Los rusos porque quieren vender gas, etc. Y Greenpeace contestó a las 2 horas, dijo, no sabemos qué fuman en el cuartel general de la NATO, pero debe ser algo de tipo alucinante, o que, en fin, o que consumen, qué peyote se han tomado últimamente, que les ha dado esta idea. Porque muchos opositores al fracking en Europa son en Sussex, por ejemplo, gente no muy pobre tampoco, gente que tiene casas allí. Entonces yo creo que hay como la energía es un tema central, ¿no? De todo lo que hicimos por el cambio climático, pero también por las fuentes. ¿Por qué hay energía nuclear en el mundo? Porque no es tan fácil tener energía. O para hacer porque estaba ligada a la política militar también. Pero tiene riesgos, sabemos, cada vez más, terribles, ¿no? ¿Por qué el fracking? Porque quieren más energía. Entonces yo creo que no es que sea energía renovable,
es toda una campaña para facilitar acceso a fuentes, básicamente petróleo y gas, que se sabe que hay en el Golfo y que hay en sitios de México y no se sabe todo lo que existe, para facilitar el crecimiento económico mexicano, pero también para exportar, ¿no? Exportar a Estados Unidos, porque aunque ahora Estados Unidos pasan esta euforia de que ya no van a importar, hay que recordar que Estados Unidos estaba importando como, ¿cuánto? Como 10 millones de barriles al día de petróleo, ¿no? Los 90 que sacamos cada día. El fracking yo creo que lo va a alargar el tema del peak oil, peak gas. Pero además todo esto habría que dejarlo en tierra por el cambio climático, ¿no es verdad? Las renovables en todo este tema es un detalle que también produce sus conflictos, como en el istmo, por ejemplo, pero no siempre. O la yatrófana, digamos, ¿no? O sea, como falta energía, vamos a hacer campos de piñón, ¿no? En todo el mundo, una planta mexicana. Y todo esto está causando conflictos porque se chupa el agua de los cultivos, etc. Y no es una solución. No es una solución parcial en un sitio. Del etanol en Brasil habría mucho que discutir, pero no lo es. Y por tanto, creo que esta política energética realmente es una política de oferta, de aumentar la oferta y la venta, ¿no es verdad? Hay inversiones porque no hay, porque Pemex no lo hacía bien. No es una política de gastar menos energía, ¿no es verdad? No sé qué dirá la ley, habrá de todo, pero no es una política. Una política para hacer algo que durante muchos años no se ha podido hacer por la revolución de petróleo nacionalizado, ¿no es verdad? O sea, pero es que es muy evidente, ¿eh? No hay que ser un gran observador. No sé cuánta oposición le queda todavía aquí, porque debería haber una oposición, una confluencia política nacionalista con una confluencia ecologista que dijera necesitamos una política energética en México distinta, que no sea de aumentar la oferta, sino de manejar la demanda y de usar las cosas de otra manera, ¿no? Usar petróleo, pero yo creo que esto es muy obvio y bueno, ya sé que existe, pero no sé en la práctica qué va a pasar. Bueno, yo tengo una pregunta, bueno, dos especialmente, más bien pensaría en una recomendación de algún texto. Yo estoy trabajando en la costa de Chiapas, la sierra y la planicie, y hay conflictos entre la elección de recursos naturales como el agua, la minería, los manglares, el turismo, ¿no? Es una zona con múltiples conflictos, todavía no tan presentes, pero que están ahí ya eligiéndose los recursos naturales. Y la minería, pues es el oro, ¿no? Es lo que es Mariano Abarca, esto es la zona en que es la varita Mariano Abarca. Está también, bueno, Mariano Abarca está en Chicomucelo, era en Chicomucelo. Nosotros estamos hacia abajo de la sierra, hasta Tapachula, hasta Puerto Madero, ¿no? Pero es chistoso porque hay un conflicto también de capitales, ¿no? Porque son capitales diversos que están peleando por el turismo, que es el uso del recurso natural, ¿no? Por un lado está el vender al Estado como recurso natural por el turismo, pero por otro lado tienes toda una destrucción o una propuesta económica que también va a ir destruyendo y no controlando también el turismo, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué regiones hay? Estudios de regiones donde presentan esta confluencia de tantos elementos juntos. Pensaba en Brasil, tal vez, alguna región, si conoce alguno. Y la otra es si hay algún estudio sobre, a nivel internacional, cómo se elige un recurso natural, explotar un recurso natural, ¿no? Pensaba en el oro, porque el oro no entra ni siquiera dentro de la conservación, por ejemplo, ¿no? Pero también se utiliza para muchas industrias que también que son importantes. ¿Hay algún estudio a nivel internacional donde se evalúe las consecuencias de lo que puede hacer el uso de un recurso, ¿no? Y por último, en estas zonas hay toda la variedad de conservacionistas, ambientalistas, ecología popular y todo, y hay una fragmentaridad del espectro político finalmente, ¿no? También, entonces, bueno, no hay una claridad de
qué pasa finalmente en la sociedad, ¿no? Bueno, Chiapas podría ser, solo Chiapas podría, de lo que hemos explicado aquí, se podría explicar referente solo a Chiapas, ¿no es verdad? Desde los intentos de biopiratería, que otros llamaron de bioprospección, llamar Chiapas en una época tan lejana al estado de California, que tenía un proyecto de captura de carbono, ¿no? Estoy seguro con las mejores intenciones, pero que ha fracasado finalmente, se han negado a la gente local a que vaya adelante, hasta más la época de la caoba, ¿no? En Marqués de Comillas, y como hay este libro maravilloso de Vos, se llama, El Fondo de Cultura, que, bueno, de Vos escribió muchas cosas interesantes sobre aquí, pero ¿por qué se llama Marqués de Comillas? No es un marqués colonial, es un marqués industrial. Era de la familia Güell, en López y Güell en Cataluña y en Asturias, y le hicieron marqués, ¿no? De tanto dinero que tenía. Si aquí tuvieran marquesados, pues tendrían el duque de Slim, por ejemplo. Esto es como funciona en Inglaterra o en las monarquías. Y el tal Marqués de Comillas se ganó una concesión que ahora no sé por qué no le cambian el nombre a este territorio, me parece a mí, porque no es colonial, pero es español del 1900 y exportaban caoba desde allá por el Usumacinta, tirado con bueyes y con trabajo forzado, ¿no es verdad? Todo muy edificante, digamos. Y continúa más o menos la extracción, digamos, ¿no? Por ejemplo, de hidroelectricidad. Ahora el Usumacinta mismo es todo, y es tanto México y Guatemala. Creo que hay movimientos mayas para hacer política maya conjunta en defensa de las cuencas del Usumacinta, porque ha habido enormes crueldades en Guatemala con represas ya, ¿no? Chichoy. Entonces, todo esto es una cosa bien. Entonces, ¿qué ejemplos hay en el mundo de regiones? Usted preguntó. El Acre en Brasil quizá durante un tiempo, porque en el Acre, Chico Mendes, el 88, todo el movimiento de seringueiros, consiguieron de alguna manera parar la deforestación, crear reservas ecologistas. Y Marina Silva salió de allí, ganaron la gobernación, el PT, no era un partido ecológico, pero el PT, la rama ecologista del PT, ganaron en Acre varias veces. Marina Silva igual va a ser candidata ahora por este accidente que hubo en Brasil. Vete a saber qué piensa ahora Marina Silva, hasta dónde es ecologista y más que los demás, obviamente, ¿no? Entonces sí, podría haber, es muy buena pregunta, ¿no? Podría haber regionalmente, en lugares muy explotados, que saliera, que no es tan difícil ganar una gobernación o una alcaldía en un municipio, y que hicieran algo distinto, ¿no? El europeo en Baden-Württemberg hubo una lucha contra una nueva estación de tren que querían hacer, inútil. Los verdes ganaron hace 2 o 3 años, pero luego hicieron un referéndum y la gente votó para hacer la nueva estación de tren, que había sido el motivo que les había dado. O sea, no veo que en Europa haya casos así, pero podría haber. De Vermont, quizá en Estados Unidos, con estos senadores que tienen socialistas y verdes, siempre no sé qué influencia tienen localmente, pero podría ser. Sería muy buena pregunta para el politólogo que había antes. Es decir, en vez de pensar en la revolución ecologista mundial, cómo la vamos a hacer, que yo creo que sí, que puede avanzar, cómo a nivel regional se puede hacer, ¿no? A nivel local no te dejan hacer referéndums, si es muy regional puede ser que tengas un presupuesto mayor y puedes hacer algo, ¿no? Sí. Chiapas podría haber sido esto, declarar Chiapas región libre de intercambio ecológicamente desigual y de un conservacionismo más popular que se ha querido imponer en Montes Azules, según entiendo, y que sea una cosa así. Y basarse diciendo, ya, somos ecologistas de toda la vida, no hace falta que vengan a explicarlo, o más o menos, ¿no? Porque también hay. Entonces podría haber sido algo así. Quizás lo que es, ¿no? Quizá
lo que ahora existe en Chiapas en algunos lugares ya es lo que usted está pensando. Pero yo creo que sería muy interesante ver esta visión para América Latina de regiones del ecologismo popular que te dejen hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina hay Famatina, una famosa mina de oro que quieren hacer, pero está contado, todo esto está muy contado en dinero, y los pasivos ambientales quiere decir deuda ambiental que tienen las empresas. Famatina es un lugar que no han dejado entrar a la empresa, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y está en el glaciar, igual que Esquel en Argentina, en Patagonia, un pueblo que se negó a la minería de oro. Pues de alguna manera es como si han declarado un poco. O sea, me parece casi más interesante esto que ver si en Inglaterra hay una transition town que sale en el New York Times y que es más fácil informarte por la simetría que hay de la información, ¿no? Estos experimentos en el sur, nacidos así de la oposición, ¿no? Una vez yo estuve en Oaxaca con Víctor Toledo en los pueblos mancomunados, tendrán ustedes su opinión, de la Sierra Norte de Oaxaca, pero a mí lo que me llamó la atención es que salía de una lucha que había habido contra una empresa que deforestaba, ¿no es verdad? Y salió esto. En cambio, según yo entiendo, en Guerrero ha habido mucha resistencia con Blois Cascade o Blois Cascade y esto Rodolfo Montiel y toda esta lucha tan larga, pero tal vez será por la violencia que hay en Guerrero o lo que sea, que yo sepa no ha salido una alternativa organizada. Pero en Cherán, en Michoacán, pasa lo que usted dice, ¿no? Tengo entendido. Bueno, pasará de todo, pero pueblos que resisten y de ahí, de la resistencia nacen alternativas. Esto podría ser políticas también. Y esto podría ser que fuera el camino a nivel regional, ¿verdad? La última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Madaí, soy estudiante de Antropología Social. Lo menciono porque más o menos de ahí parten un poco mis inquietudes. Es una pregunta y un comentario. Bueno, parto un poco de la reivindicación que se hace respecto a qué está en el centro del conflicto, en lo que usted llama los conflictos ecológico-distributivos, al menos lo que yo he visto en México con algunas resistencias y que hablan de la defensa del territorio, ya sea si están contra empresas, contra parques eólicos o mineras o mismo Cherán. Se habla mucho de una disputa por el territorio, que creo que, bueno, que más bien mi pregunta va hacia cómo usted relaciona el territorio con su propuesta desde la ecología política o la economía ecológica. Y la segunda es un comentario. He leído un poco sobre los lenguajes de valoración y como que me hace un poco de ruido porque pienso que las implicaciones de los lenguajes de valoración con comunidades indígenas o con una diferencia cultural va más allá de solo los lenguajes, sino también de prácticas. Bueno, según como yo entiendo cuando se habla de lenguajes de valoración, pienso que la antropología, o sea, tiene una larga tradición en este sentido y creo que hablar de lenguajes de valoración no dejaría ver Dos preguntas muy específicas, muy rápidas. No me percaté de que durante su presentación usara el término desarrollo sustentable. No obstante, este término frecuentemente va ganando terreno en algunas áreas. En México, algunas universidades ofrecen posgrados en desarrollo sustentable. Leí en una de sus gráficas desarrollo sostenido. Usted me aclarará si es lo mismo o no. Preguntarle sobre ese concepto y sobre el valor que pueda tener. Y una segunda. Usted muy probablemente debe haber escuchado o debe conocer muy de cerca este movimiento moderno larouchista, el que dirige Lyndon LaRouche, un individuo que ha sido colaborador incluso de Nixon y otros presidentes estadounidenses, y que tiene un aparentemente amplio planteamiento sobre traer agua de deshielo de los polos para fertilizar los desiertos
y que está teniendo un impacto en algunos grupos. En el Distrito Federal, por lo menos, hay muchos grupos de jóvenes larouchistas que creen a pies juntillas las expresiones de Larouche, su concepto de los créditos, estudian su economía física, que no conozco a detalle, pero en la que dice que el movimiento económico se mide por la transformación física de los objetos que se mueven en la sociedad. Pedirle un comentario al respecto, se lo agradezco. Bueno, gracias por la presentación, doctor Alier. Pues yo me llamó la atención su comentario sobre la permacultura en el DF, como una cuestión de que pues, usted está totalmente al tanto de que hay una ignorancia absoluta con respecto a esto, porque pues dijo, pues sí, haría falta que en el DF la permacultura, pues alguien viniera a enseñarnos, ¿no? No sean los australianos o los japoneses, ¿no? Pero pues me parece, pues que es sintomático de que en su experiencia no ha visto este desarrollo de la permacultura en el DF y quizá en otras urbes, ¿no? Entonces, sobre ese punto me interesa la relación que la permacultura pudiera tener para el desarrollo y conservación de biodiversidad en contextos urbanos, no solo como así bancos de semillas o producción orgánica de alimentos para consumo, porque me parece que es una forma que tendríamos de oponernos a las pues, actuales cambios en la legislación agraria, donde está estipulado que se va a restringir el acceso a semillas, se va a penalizar pues que la gente tenga sus semillas, tenga la posibilidad de plantar, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber su opinión sobre un ecologismo popular urbano, ¿no? Porque existe como se ve como de fuera, ¿no? Y en los contextos urbanos está la idea de que, pues sí, pues el agrónomo, el agroecólogo, pues es el que sabe y que pues las políticas públicas que se implementen desde el gobierno, pues van a estar bien encaminadas porque las dirige un agrónomo, un agroecólogo, pero pues muchas veces hemos visto que no es tal el caso, ¿no? Usted mencionaba el trabajo de Miguel Ángel de Quevedo y que es un ejemplo de otra cosa que usted mencionó sobre el cultivo de eucaliptos, ¿no? Él decidió plantar en la avenida eucaliptos, pero pues es una política pública muy mal pensada, como traída desde Europa para acá, porque el eucalipto se utiliza para desertificar zonas pantanosas, entonces, como que en esta zona donde es lacustre, simplemente se está quitando el agua y en vez de conservar especies nativas, el eucalipto acidifica la tierra, entonces ya no permite el crecimiento de otras especies. Entonces, pues es un problema de ignorancia en los contextos urbanos y una ignorancia que va acompañada de una sumisión ante el conocimiento de los intelectuales o en este caso agroecólogos, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión sobre esto. Buenas tardes. Me gustaría conocer su opinión respecto a la ecologización de la política formal, o sea, las perspectivas que usted ve en América Latina para que los movimientos de política formal del gobierno, de los partidos políticos, verdaderamente traigan este giro ecológico. Esto en el sentido de que estamos en momentos donde pues, obviamente la población es mayormente pobre, los estragos de este ecocidio se están viendo tanto en la urbe como en el campo, ¿no? En la alimentación se ve claramente, por ejemplo, la calidad de la alimentación, las enfermedades que esto trae, y esto de alguna manera pues podría llegar a influir, ¿no? en los movimientos de política formal. No estoy hablando de los partidos ni los personajes políticos ya como enquistados, sino estoy hablando de movimientos con estas perspectivas que pudieran por esta justicia ambiental y esta justicia social que proclamaran como objetivos, llegar a estos cotos de poder, a estos lugares de poder y desde ahí empezar a hacer un cambio. Pero me gustaría saber las perspectivas y si cree que esto puede ser posible, ¿no? Esto indudablemente llevaría a la transformación del Estado como lo conocemos, de un Estado que funciona, ¿no? Con cotos de poder muy claros y para beneficiar a unas clases muy específicas y las perspectivas para este cambio del Estado. Sería mi pregunta. Bueno, son tres muy buenas preguntas, o cuatro, de hecho. La primera, desarrollo
sustentable o sostenible. Yo sé que se ha usado de distinta manera acá y Enrique Leff es uno de los autores que lo ha distinguido. En inglés se dice Sustainable Development, que no sé si había que traducirlo como sostenible o sustentable. Más bien yo lo que creo interesante, bueno, según qué acepción, o sea, cuidarse del sustento, precisamente sería el desarrollo de la supervivencia, ¿no? En inglés sería de la livelihood, un desarrollo así que entraría mucho en las ideas de Cal Polanyi, tal vez, ¿no? Un desarrollo de los comunes, ¿no? En ese sentido, si se le da este significado, me parece muy bien. Yo creo que la señora Brundtland y el comité que, bajo su nombre, que publicó esto en 1987, era como se podría interpretar como una especie de defensa desde la socialdemocracia keynesiana, que hay cosas peores en el mundo que la socialdemocracia keynesiana, pero que es lo que regía, ¿no?, en Europa y en parte en Estados Unidos en algún momento, como con la época de Kennedy. Me acuerdo que los informes económicos en la época de Kennedy, yo me crié un poco con esto como economista, eran totalmente llenos de Keynes, ¿no? El multiplicador era tal, había que hacer déficits. O sea que la economía keynesiana, socialdemócrata, escandinava, europea, dijo, ¿qué hacemos con el ataque del ambientalismo, del ecologismo, los límites al crecimiento, todo esto? Vamos a decir que el crecimiento o el desarrollo, pero pensaban en crecimiento económico, es compatible con el ambiente, con la defensa del ambiente. Y por esto me parece a mí como una contradicción en términos, un oxímoron, como dicen ahora, en el desarrollo sostenible. Pero claro, mejor que el insostenible, digamos, ¿no? O sea, los programas académicos se ponen nombres a veces que uno podría ponerse a discutir. Lo importante es lo que se explique dentro del nombre. Economía ya sabemos lo que se explica, pero también se podrían explicar otras cosas. Pero, o sea que si es como, si un programa académico de desarrollo sostenible me parece bien, sí, yo le llamaría más de ciencias ambientales, que es el tema académico, ¿no? Ciencias ambientales o ecología humana. Esto es lo que científicamente. Llévatelo, ¿no? Sí. Es el último número. Ya. Fue lástima Carlos Monsiváis que se muriera justo cuando... Te aviso, ¿no? Y dije, tú por favor la discusión, ¿cuánto de verdad? ¿Cada 3 o cada 5? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que...? ¿De 3 en 3? Bueno, vamos a retomar la dinámica. Vamos a tomar 3 preguntas para que Joan las anote y después de esas 3 preguntas viene su participación y posteriormente, si hay interés en seguir preguntando, les voy a pedir por favor que vayan levantando la mano para que vayamos tomando el orden y en ese orden tenemos 2, ¿alguien más? Les pido por favor si se pueden presentar. Buenas tardes, mi nombre es Josué, soy antropólogo físico. Deseo hacer